todos los días a toda la radio y a toda la audiencia. Bien, hay dos temas, Rubén, que acaparan la agenda económica, política en nuestro país y que está vinculado, por un lado, el acuerdo avalado por el Congreso con el Fondo Monetario Internacional por esta deuda de 44.500 millones de dólares tomadas en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, y el tema inflación, ¿no? ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por la inflación o por la deuda? Y creo yo que las dos cosas están íntimamente relacionadas, así que podemos arrancar por la inflación, que fue el último dato que lo pudimos escuchar, y que tiene que ver con nuevamente se aceleró la inflación de febrero, llegó a 4,7%, algo que de hecho no estaba en los planes, digamos, porque la verdad que uno pensaba que podría llegar a estar entre el 4 o 4,1%, pero la verdad que se aceleró y llegó a 4,7%. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar en cuanto a los aumentos, sigue habiendo aumentos que están por encima del promedio y tiene que ver con productos de consumo masivo, carne, que tuvieron incrementos del 4,9%, y también el transporte. 4,9% subió la carne en tan solo un mes, en febrero. Así es, exactamente, que está muy por encima del promedio, que es 4,7, ¿no? Fíjate que en los productos de consumo masivo aumentaron el 5%, o sea, también despegaron. Y dentro de esos productos de consumo masivo, lo que más aumentaron fueron las frutas y verduras también. Entonces creo que si uno se pone a analizar más minuciosamente, tiene que ver con un mercado no regulado, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar, la fruta y la verdura, el mercado de fruta y verdura, no está regulado. De hecho, la cadena tanto de valor de origen hasta el valor de destino, con todos los intermediarios que tiene, no está regulado. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión en la cual el gobierno tiene que hacer pie, digamos, y creo que tiene que regular la cadena de valor, porque no hay una relación entre lo que se le paga al valor de origen, digamos, al productor, que es el que asume los verdaderos costos, y lo que nosotros vemos el precio en góndola, digamos, de ese mismo producto. Rubén, esto no está regulado, no desde ahora, desde hace mucho tiempo no está regulado. ¿Por qué pensás que no se reguló antes? Porque es algo realmente increíble, ¿no? Lo que están marcando es muy de sentido común. ¿Por qué no se reguló antes? Exactamente. Es histórico esto. Claro. Y creo que tiene que ver con los lobbies de la concentración de mercado que hay, digamos. La mayoría de los supermercados o aquellas corporaciones que tienen el poder de mercado, y ahora vamos a repasar un poquitito algunos números que tengo también acá disponibles, creo yo que hacen tanto lobby que no dejan que el Estado se pueda ocupar o plantear, digamos, una regulación de la cadena de valor. Fíjate, Roberto, y te voy a decir algunos números. Estos son del Observatorio para el Desarrollo Provincial, que se llama ODEP, que es una ONG, digamos, conformada por profesionales que se desempeñan tanto en el sector público como en el privado, y han elaborado un informe donde grafican la situación del tema de la concentración. Fíjate esto, según este relevamiento, digamos, en nuestro país, 3 empresas concentran el 91% de la producción de aceite, 3 compañías el 85% de la producción de azúcar, una compañía es responsable del 79% de la fabricación de fideos, 2 empresas acaparan el 82% de la producción de harina, 2 empresas reúnen el 98% del total de las gaseosas y solo una concentra el 70% de la producción de leche. Decime si, o sea, entre una y 3 empresas concentran el total de la mayoría de la producción de consumo masivo, de productos de consumo masivo. Es un buen dato, Rubén, el que estás tirando. Y vos sabés que hace un par de años atrás, le preguntábamos al gobernador Jorge Capitanich, en ese entonces era intendente de Resistencia,
y él decía que justamente la inflación, avalando lo que estás marcando ahora, Rubén, él decía que la inflación se debía justamente a la concentración de aquellos sectores que son fijadores de precio. Casi que lo cuestionaba en su momento a la política llevada adelante por Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno, según la mirada de Capitanich, consideraba que al tener pocos actores en el reparto de los formadores de precio, era más fácil negociar. ¿Coincidís con el gobernador esa mirada? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es muy difícil. Y de hecho, fíjate que cuando se lleva adelante el congelamiento de precios, que esto fue el año pasado, en el congelamiento de precios estaban todos los pequeños y medianos comerciantes, digamos, o supermercadistas. Ahora, había 3 empresas que no se sentaron en la mesa y que eran las 3 concentradoras justamente de alimentos. Entre esas tenías Molino Río de la Plata, tenías Arcor y tenías, en ese momento, Ledesma, digamos. Uh-huh. Fíjate que son 3 empresas que concentran el mercado y aún así no se sientan en la mesa para poder, digamos, diagramar o llegar a un punto objetivo o a un punto en común para poder tirar todo hacia el mismo lado. Porque no puede ser, además, ¿cuál es el problema de la concentración, Roberto? El problema de la concentración es que los grandes concentradores tienen margen para poder vender a escala, digamos. Es decir, vender mucho más producto a menor costo. Entonces, los pequeños o medianos productores, digamos, o comercializadores, es imposible que puedan, que puedan competir con esos márgenes y con esos costos, ¿sí? Que para que se entienda, digamos. Entonces, ahí es donde el Estado es el que se tiene que hacer presente. Yo creo que para esta nueva etapa, y para lo que estamos viendo con el tema del proceso inflacionario, creo que el Estado va a ser un pie fundamental en cuanto a si va a decidir, digamos, que se concentre aún más el poder de mercado, o si va a dejar que los pequeños y medianos productores y comercializadores puedan, digamos, buscar a través de tanto de créditos o de alguna otra herramienta para que puedan crecer, digamos, y que puedan medianamente, por lo menos, no competir, porque yo creo que no van a llegar a competir porque estas empresas están ya instaladas históricamente en la Argentina, pero por lo menos para que puedan tener una oportunidad, digamos, en esta lucha, digamos. Ajá. Rubén, ¿no derrapó el presidente de la Nación al decir el martes, miércoles, el viernes vamos a comenzar una guerra contra la inflación? Guerra que, por cierto, otro economista, Juan Valerdi, decía, irónicamente, parece una guerra de almohadas la que está iniciando el gobierno contra la inflación, porque parece una guerra entre amigues, decía Juan Valerdi. ¿No cometió un error, un grave error, el presidente de la Nación a anunciar con tanta anticipación un combate supuesto contra la inflación? Y digo esto porque hay algunos formadores de precio, como por ejemplo la Serenísima, Sancor, hablando de lácteos, que subieron ya entre un 10 a un 15%, anticipándose a esa guerra supuesta de la inflación o contra la inflación que había anunciado el presidente de la Nación. Sí, creo que hay un error, Roberto. Yo creo que hay un error en la comunicación. Primero que todo, en tirar un día establecido, digamos. O sea, vos no podés decir el viernes comienza la guerra contra la inflación. Claro. Primero que todo. De última, lo que podés plantear es que se están realizando algunas conversaciones, se están llevando adelante algunas reuniones para tomar medidas que vayan contra este proceso inflacionario y que permita desacelerar el proceso inflacionario, porque a eso es donde tenemos que ir. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos un problema que es también histórico y que es estructural, que tiene que ver con las expectativas. Fíjate que lo que vos decías, Roberto, o sea, ya se anticiparon, muchas de las empresas ya se anticiparon y aumentaron por las dudas, por las dudas, el 10%. Ahora, por las dudas, te impacta directamente en el poder adquisitivo de la gente, digamos. Yo hablaba ayer y decía, nosotros estamos viviendo una época donde
digamos, se establece primero las paritarias o el salario y después los formadores de precios establecen los precios teniendo en cuenta esas paritarias. Es decir, la inflación le sigue al incremento salarial y no los salarios le siguen a la inflación. Porque vos, para ganar poder adquisitivo, necesitas que el salario esté por encima de la inflación. Pero si vos generás expectativas de que ya va a haber algunas, puede llegar a haber congelamiento de precios, puede llegar a haber otros anuncios hacia adelante, por supuesto que vos vas a generar expectativas y vas a decir, no, y en todos los sectores, Roberto, estamos hablando del alimento, pero también podemos hablar del inmobiliario también, podemos hablar también de la construcción, y lo podemos ver cuando nosotros vamos a ver los precios. O sea, ya están incrementados y las paritarias cerraron en un 43 y vos ves que los precios se están incrementando entre un 45, un 47%. Entonces, yo creo que vos tenés que primero reducir las expectativas, ¿sí? No hablar de fechas, ¿sí? Sí hablar de establecer anuncios y sobre todo sentar en la mesa a esa gente que realmente tiene el poder de mercado, pero también a la gente que está abajo y que la está peleando, digamos. Yo creo creo que para esta etapa nosotros tenemos que crecer y desarrollarnos con distribución, crecimiento con distribución, pero de abajo hacia arriba. Uh-huh. Y yo en esto quiero ser un poco ideológico. No existe esa teoría del derrame que te cuenta el capitalismo o el neoliberalismo. Exacto. No existe para vos. Exacto, no existe. Ahora, Rubén. Sí, Rubén, porque me queda poco tiempo, ya son 11:39, nos pasamos 9 minutos de la pausa. Vos sabés que Daddy Brieva, uno de los grandes reconocidos seguidores, militantes del kirchnerismo, fue muy crítico con Alberto Fernández y con Cristina, si se quiere también, porque dijo, decían que íbamos a volver mejores y al final terminamos siendo nada, terminamos siendo esto y estaba muy, sobre todo él enfocado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esperaba seguramente otra cosa. Este actor cómico, Daddy Brieva, que además es un reconocido militante del gobierno en su momento de Cristina Fernández. Fue un buen acuerdo, pudieron hacer algo más. ¿Cómo ves este acuerdo que para Álvarez Agis es un buen acuerdo, para otros economistas como Juan Valerdi todo lo contrario? ¿Dónde estás parado? ¿Fue un buen acuerdo? Porque facilidades extendidas, el que más se me viene a la cabeza es, bajo esta modalidad de pago, el que tuvo es Grecia, y a Grecia le fue espantosamente mal con esto de las facilidades extendidas. Yo creo que es el menos peor, lo digo, y siempre lo repito, para mí es un acuerdo menos peor, y seguido de eso tenemos que saber que es el Fondo Monetario Internacional. O sea, no hay acuerdo bueno, buenísimo, ni mejor con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional puede cambiar de funcionarios o funcionarias, puede cambiar de gerentes, entre otras cosas, pero sigue siendo el FMI. Es un prestamista en el cual el accionista principal y que el único país que tiene derecho a veto es Estados Unidos. Ahora, uno si lee, estamos de acuerdo en eso y por supuesto que uno entiende ese tipo de descripción que estás haciendo, Rubén, pero no sé si tuviste la posibilidad de leer el comunicado de la Cámpora, que fue verdaderamente duro en relación al acuerdo. Sí. Dijo, no, esto no es lo que nosotros compartimos, de hecho votaron en contra los legisladores de la Cámpora, o votaron en contra o directamente no votaron, se ausentaron. Entonces uno dice, entonces es el menos malo, pero sin embargo la Cámpora dice directamente que en realidad este acuerdo ellos no están, valga la redundancia, no están de acuerdo. Sí, a mí me parece que hubo varias presiones también y que llevó también a que se firme el acuerdo, digamos. Vos tenías vencimientos, este año tenés vencimiento por entre 18 y 19 mil millones de dólares, ese monto no hay en las reservas, aparece el FMI
no aparece, digamos, sino que te dice, yo te voy a dar la plata nuevamente, vamos a cambiar el stand-by que tomó Mauricio Macri, el mega endeudamiento de Mauricio Macri, y vamos a cambiarlo por una facilidad extendida, yo te voy a dar la plata y para que vos me pagues. Fíjate cómo trabaja, ¿no? Porque yo te doy la plata para que vos me pagues. Ahora, ¿qué es lo que pide, digamos, por eso? Y pide reducción de déficit fiscal, reducción de subsidios, achicamiento de la brecha cambiaria, todas cuestiones que hacen al mercado interno. Yo creo que ahí también va a tener un desafío el gobierno nacional en cuanto a, creo que para esto hay que prestar atención al mercado interno, no tanto al sector externo. Tenemos un conflicto bélico que sí, que nos va a impactar y que ya nos está impactando con el tema de los precios de los commodities, los precios de la energía, que vamos a tener un invierno bastante complicado, ya lo anticipo. Pero creo que hoy tenemos que prestar atención en el mercado interno. ¿Y cómo prestar el mercado interno? Y generando algunas políticas respecto a, por ejemplo, la inflación hoy es un tema clave. ¿Por qué no generar esta compañía de alimentos nacionales? O por lo menos ponerlo en el debate, después lo vemos. Pero eso también generaría, digamos, que exista o que puedan los pequeños y medianos productores tengan un lugar, un espacio donde puedan vender sus productos y puedan ser comercializados, y sobre todo con un precio que estaría regulado por el Estado y que podría ser, digamos, o romper con esa concentración que tenemos hoy, ¿no? Entonces yo creo que lo va a tener el Fondo Monetario Internacional, ya lo tenemos, de hecho, pero creo que hoy la necesidad, digamos, de la ciudadanía, del pueblo, que va todos los días a comprar, tiene que ver con el precio de los alimentos. Entonces, hoy tiene que ser eso, el tema inflacionario tiene que ser el que marque la agenda de acá en adelante, porque si la gente no puede comprar, no puede consumir o no puede alimentarse, creo que ese es el grave problema que podemos llegar a tener hacia el futuro, ¿no? Rubén, un abrazo grande y gracias por la diferencia de siempre, y esto no va a quedar así, seguramente vamos a seguir contactándote porque esto recién empieza, ¿no? Así es, Roberto. Muchas cosas para analizar y bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y a toda la radio. Dale, muchas gracias. Ahí ha pasado Rubén Cerrulla, licenciado en Economía, hablando de dos temas verdaderamente picantes, ¿no? Uno tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional